Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un especial temático con las mejores historias de terror que hemos escuchado en el canal, protagonizadas por payasos, los cuales en su mayoría se caracterizan por tener un misterioso y demoníaco origen que los invito a descubrir. Antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal, ya que según las estadísticas, la mayoría de los que nos escuchan no están suscritos. Recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor dejen su poderoso like. Y al terminar este video, los invito a conocer mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo varios relatos de terror inéditos que no he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. El payaso del Metro San Lázaro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Toño. Soy un fan del canal desde hace varios meses y me encanta escuchar las historias en mi camino al trabajo, cuando estoy haciendo las labores de la casa o antes de irme a dormir. En general, me encanta consumir todo lo relacionado al terror, desde podcasts y videojuegos hasta libros, series y películas, porque siempre me había fascinado imaginar que todo lo que leía, veía o escuchaba era o podía ser real, porque en mi caso, hasta hace unos meses, nunca me había sucedido nada paranormal. De hecho, era tan fan de estos sucesos que de alguna manera deseaba que me pasara algo. Deseaba ver un espíritu o una aparición para vivir la experiencia y poder contársela a alguien más, y así decir que yo sí creía en los fantasmas y apariciones, porque entonces sí, habría tenido la certeza de que algo me habría pasado. Pero hasta el momento nunca me había sucedido algo, no hasta esa noche en el metro, cuando de alguna manera me arrepentí de desear que me sucediera algo de este tipo. Mi historia ocurrió durante una noche de un 25 de diciembre. En esa ocasión, me tocó trabajar, en lugar de estar descansando en casa con la familia, ya que trabajo en el sector restaurantero, y estos días suelen ser bastante pesados para nosotros, pues muchas personas eligen visitar estos negocios para comer algo y convivir en plena Navidad. Y ese día no fue la excepción. Fue una jornada bastante pesada, y cerca de las 10 de la noche ya estaba saliendo del trabajo para irme de regreso a casa, bastante cansado y decidido para en la ruta de regreso aprovechar para descansar y relajarme un poco. Cuando salí a la calle, de inmediato noté esa energía extraña de los días de asueto en la Ciudad de México, como la soledad y oscuridad de las calles, el frío y esa extraña y única sensación de vacío que se puede sentir en estos días, ya que la mayoría de la gente está descansando en sus hogares, mientras que otras están simplemente fuera de la ciudad, de vacaciones. Los que han trabajado en estas fechas, estoy seguro que saben de lo que hablo. Y en este caso, el metro no era la excepción, porque a la hora que salí, iba más vacío que de costumbre. De hecho, por algunos momentos, parecía que el metro estaba funcionando solamente para mí, pues no se veían ni policías, ni trabajadores por sus pasillos. Solamente uno que otro vigilante, los choferes de los trenes, y pocas personas viajando separadamente, como evitando cualquier tipo de contacto entre sí. Debido al cansancio de aquella noche, esta situación fue una verdadera bendición para mí, ya que pude poner los pies en otro asiento para descansar, viajando semiacostado en la mayoría del camino.
Así lo hice hasta llegar a la estación San Lázaro, donde debía hacer un largo transbordo para dirigirme a la línea B. Cuando me bajé, noté que solamente bajamos 2 personas del tren. Yo, que iba viajando casi hasta el frente, y otro individuo, quien se bajó de los últimos vagones. Apenas di unos cuantos pasos, por seguridad volteé para ver a la persona que también se había bajado. Ya saben, para evitar que se tratara de algún malviviente. Pero cuando lo hice, noté que se trataba de un payaso. Para serles honesto, me asustó e incomodó mucho desde la primera vez que lo vi. En primera, porque desde niño le tengo miedo a los payasos y a las botargas. Y en segunda, porque era bastante grotesco, por decirlo de alguna manera. Era un hombre alto, corpulento y con una apariencia tosca. Caminaba como lo hacen los adultos mayores o aquellas personas que han sufrido muchas lesiones en su cuerpo. Tenía una peluca roja, bastante sucia y descuidada. Vestía un overol con varios parches de colores en él y traía puestos los clásicos zapatos de payaso, a diferencia de que los suyos estaban descuidados, sucios y rotos. Cuando lo vi por primera vez, casi de reojo, no pude ver muchos detalles de su rostro. Solo sabía que lo tenía pintado de blanco, con algunas partes en rojo. Pero antes de subir las escaleras eléctricas, cuando volteé de nuevo para verlo con más detenimiento, pude ver que su maquillaje estaba muy descuidado. Unas partes aún las tenía pintadas de blanco, pero en otras se podía ver el color café de su piel, y aquel color rojo que había visto a la distancia lo tenía desparramado alrededor de toda su boca. En ese momento me dio más miedo, porque pensé que quizás se trataba de algún maleante, que estaba borracho o drogado, por lo que subí las escaleras eléctricas lo más rápido que pude, y casi corriendo, comencé a recorrer el largo transbordo de la estación San Lázaro. Sentía mi corazón al 1000 por hora, y mi piel sudaba sin parar. Era un miedo hasta cierto punto irracional o instintivo. Mientras corría, volteaba ocasionalmente hacia atrás, para no perderlo de vista, pero por más que lo hice, no pude ver que subiera las mismas escaleras que yo, ni lo vi detrás de mí, en ninguno de los pasillos que recorrí. Cuando llegué al final del transbordo, comencé a subir las últimas escaleras, para tomar el tren de la línea B. En esa ocasión, lo hice más tranquilo, pensando que aquel hombre vestido de payaso seguramente se había ido en otra dirección. Cuando por fin llegué al andén, justo iba pasando el metro, así que corrí nuevamente para alcanzarlo, porque sabía que quizá era el último tren de aquella noche. Apenas me subí, las puertas se cerraron, y cuando lo hicieron, vi que el payaso iba en el mismo vagón, sentado hasta el final, mirando directamente hacia donde yo estaba. En ese instante, sentí como si me fuera a desmayar. La sangre se me subió de golpe hasta el cerebro, las manos se me congelaron, y el sudor comenzó a inundar todo mi cuerpo. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Pensé en gritar, en jalar la palanca de emergencia, y honestamente, hasta en tirarme por la ventana, porque simplemente no podía creer que aquello estuviera pasando. Además, aquel payaso era de carne y hueso, lo puedo jurar. Su apariencia era totalmente física. Pude ver sus ojos, sus pies y el color café de su piel, donde la pintura blanca ya se había desvanecido. Pero él parecía ir en otra realidad, distinta a la mía, porque solo iba sentado, totalmente concentrado en lo suyo, hablando solo, pero lo hacía como si en verdad fuera platicando con alguien más, moviendo las manos mientras platicaba, e incluso hacía silencios, cuando parecía que estaba escuchando atentamente a alguien más.
Cuando el metro por fin llegó a la siguiente estación, me bajé de inmediato y me salí corriendo. Incluso el policía de la estación comenzó a gritar cuando vio que me brinqué los torniquetes y que iba corriendo, muerto de miedo. Con el paso de los días, he intentado darle una explicación lógica a mi experiencia, pero sabemos que no la tiene, porque es imposible que aquel payaso ya estuviera viajando en otro tren, de otra línea. Pero lo más extraño era que, como les digo, no era una clásica aparición, era una persona real, o así parecía serlo, y en mi caso, pienso que siempre tuvo la intención de molestarme y de asustarme, porque cuando viajamos en el mismo tren, pude ver una mirada de placer en sus ojos, una mirada tétrica y sádica, que disfrutó cada segundo de aquella noche, mientras él fingía que iba platicando con alguien más, pero al mismo tiempo iba muy atento de mí, disfrutando cada segundo de mi miedo y de mi terror. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. El payaso del metro de Salto del Agua. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Leilani y esta noche te escribo para contarte un relato que me sucedió hace unos 20 años. En ese entonces, yo solía verme con un amigo de la prepa, con quien platicábamos durante horas, y esa vez se nos hizo bastante tarde, platicando en el Parque Lira, por lo que cerca de las 11 de la noche ya estábamos llegando al metro Tacubaya, donde desde ese momento sentimos una extraña energía, como de tristeza. Nosotros intentamos evitarla, contando chistes y anécdotas de nuestra juventud, pero cuando llegamos al metro Salto del Agua para hacer transborde hacia la línea 8, al mismo tiempo miramos hacia atrás. «¿Sentiste lo mismo, verdad?», dijimos al mismo tiempo. Yo le respondí que sí, porque claramente podíamos sentir que alguien venía detrás de nosotros, observándonos, pero en realidad, cuando volteamos, no había nadie. Así que seguimos caminando con aquella extraña sensación, y cuando llegamos a la estación en la línea 8, notamos que estaba más sola que de costumbre, lo que hizo que incluso hiciéramos una broma al respecto, diciendo que era como una película de terror. Insisto, intentando cambiar la energía que se sentía, pero cuando llegó el metro y nos subimos, pensamos que iríamos solos en el vagón, pero cuando cerraron las puertas, notamos que del otro lado del vagón iba sentado un payaso. El payaso era demasiado extraño y perturbador, porque se trataba de un hombre extremadamente delgado, con su disfraz perfectamente cuidado y pulcro, lo que hacía contraste con su apariencia y actitud, ya que iba desparramado en el asiento, como si estuviera muy borracho, al grado de haber perdido la conciencia. Esta situación era cómoda hasta cierto punto, porque sabíamos que aquel hombre no era capaz de hacernos algo, pero al mismo tiempo era incómodo, porque no sabíamos si estaba bien o si necesitaba ayuda. En ese momento, consideramos bajarnos en la segunda estación y esperar al próximo metro, pero al notar que no se movía, consideramos que no sería un mayor peligro, y así fue en el transcurso de la siguiente estación, donde ni siquiera se inmutó, pero apenas salimos rumbo al metro Obrera, el payaso se comenzó a mover. Lo hacía de una forma extraña, como si su cuerpo se estuviera electrocutando, para después abrir los ojos. Y fue justo en ese momento cuando nos percatamos que no se trataba de una persona normal, porque sus ojos eran más grandes de lo común y totalmente distintos a los ojos de las personas normales.
porque estaban más saltados de lo normal. Al principio pensamos que quizás se trataba de algún elemento de plástico que formaba parte de su show, pero mientras nos acercábamos cada vez más a la siguiente estación, vimos que aquel payaso se comenzó a levantar, dejando ver que su cuerpo era más delgado de lo que suponíamos a la distancia, además de que sus brazos eran demasiado largos, llegando un poco más abajo de sus rodillas. En ese instante, al darnos cuenta de eso, nos abrazamos, temblando de miedo y rezando en voz baja, y como si pudiera escucharnos, el payaso nos volteó a ver de manera displicente para después regresar su mirada rápidamente hacia el frente, y como si entendiera cuál era el motivo de nuestro terror, comenzó a replegar sus brazos hasta llegar a una altura normal. Apenas llegamos al Metro Obrera, el payaso se bajó, caminando como si nada, como si fuera un usuario común y corriente, y nosotros estábamos verdaderamente aterrados porque sabíamos que todo aquello no era normal y que aquel disfraz de payaso solo ocultaba un tipo de ser que no pertenece a nuestra realidad. Desde esa noche he recreado decenas de veces esa experiencia en mi mente, intentando recordarla a detalle para entender qué fue lo que realmente pasó y qué fue lo que vimos en el metro, porque por más que lo intento, no lo puedo entender y tampoco comprendo por qué nos tuvo que pasar a nosotros y por qué fuimos los elegidos para ser los protagonistas de esta pesadilla. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es María Antonieta y esta noche te escribo gracias a una de mis nietas, quien me está ayudando para redactar este relato que quiero compartir contigo y tu comunidad, ya que desde que encontramos tu canal suelo escuchar los relatos en compañía de mi nieta, por lo que las historias que narras se han convertido en un excelente pretexto para pasar tiempo juntas. Pero dejando de lado las introducciones, paso a contarles mi historia, la cual es 100% real porque yo la viví y la recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Todo comenzó hace unos 60 años, cuando aún era una niña de 10 años de edad. En ese entonces, yo y mi familia vivíamos en un pueblo del estado de Jalisco, justo en las cercanías con Michoacán. En ese entonces, la vida era más simple, porque no existía el agobio de los medios de comunicación. Solo me dedicaba a estudiar en la escuela del pueblo, ayudar a mis padres con las actividades de la casa y jugar con mis hermanos y vecinos. La mayoría de nuestros juegos eran al aire libre, en los alrededores del pueblo, y lo mejor que nos podía suceder eran los fines de semana, cuando íbamos a comer al campo, a jugar con la pelota y a nadar hasta el anochecer. Pero también lo que esperábamos con ansias era cuando llegaba un circo a visitarnos, porque en esos años los circos eran algo especial, pues se trataba de caravanas completas de personas que viajaban por todos los estados de la República, repartiendo felicidad a los niños y niñas como yo. Hasta ese momento, yo había visto 3 circos que habían marcado mi vida. El primero era uno donde se presentaban 3 personas pequeñas, disfrazadas de duendes. El segundo, aquel donde venía el elefante Rafael, un animal hermoso e inteligente. Y el tercero, el circo Arcoíris, que tenía como atractivo principal a Cristal, la sirena. Pero una tarde de domingo, cuando estaba nadando en el río junto a mis amigos, escuchamos que llegó un merolico, quien comenzó a gritar que ya venía el circo.
el gran circo de los payasos. Cuando escuchamos eso, todos los niños corrimos hasta donde estaba aquel hombre, quien repartía cortesías para asistir al evento. Los días siguientes a aquel anuncio, todas las personas del pueblo solo hablaban de su visita y todas las personas estábamos atentas, esperando el viernes por la tarde, cuando supuestamente debían llegar, ya que otra parte importante y feliz de aquellos tiempos era ver cuando llegaban los integrantes de cada circo, pues siempre lo hacían en carros y camionetas especiales. Así que después de 4 días de espera, el momento llegó y yo, junto a mis hermanos y amigos, ya estábamos esperando en la entrada del pueblo, ansiosos por ver llegar al famoso circo de los payasos. Pasadas las 7 de la noche, ya estaban llegando al pueblo en unas camionetas y camiones que jamás habíamos visto, porque parecían ser muy viejos, aunque eso sí, muy bien cuidados, y sobre todo pintados con colores estrafalarios, simulando ser dulces rodantes. Lo que nunca olvidaré de esa noche fue que absolutamente todos los integrantes del circo estaban disfrazados de payasos, desde las personas que manejaban los coches hasta los que ayudaban a montar el escenario durante la noche, donde solamente veíamos ir y regresar a varios payasos mientras trabajaban. Unos eran gordos y enormes, otros delgados y los demás de cuerpo normal, pero los más extraños eran los niños, quienes también estaban disfrazados de payasitos, y los cuales eran difíciles de distinguir con los enanos o personas pequeñas que también estaban disfrazadas igual. Esa noche, previo a la primera función, yo me comenzaba a incomodar por ver tantos payasos por el pueblo, caminando y trabajando en la noche, porque aquello era una escena más perturbadora que feliz, aunque eso sí, mis hermanos pequeños estaban encantados por la situación, así que en ese momento creí que solo era cosa mía, quizá un miedo provocado por ser la hermana mayor, pero aquella sensación de ansiedad y miedo aumentó cuando asistimos a la primera función del circo el sábado por la noche, porque el circo tenía una iluminación y una ambientación que lucía demasiado extraña y perturbadora, porque en las 4 esquinas del interior estaban 4 enormes pancartas con un retrato de cada uno de los payasos principales, los cuales tenían un aspecto extraño porque supuestamente su principal distintivo era que se trataba de payasos reales, de carne y hueso, y yo no sabía a qué se referían cuando leí el panfleto, pero cuando vi aquellas imágenes, entendí que se trataba de maquillajes y disfraces que parecían ser más reales de lo que deberían ser, además de que cada uno de ellos tenían nombres que no tenían nada que ver con los payasos que habíamos visto anteriormente. Mazul, Dilum, Tico y Osil eran sus nombres, y 2 de ellos tenían ojos rojos, los cuales incomodaban más que divertir. Pero nuevamente, cuando estábamos ahí, me percaté que parecía ser la única que le incomodaba aquella situación, porque mis hermanos y mis padres, así como los demás asistentes, parecían contentos y satisfechos con aquella situación. Recuerdo que esa noche yo me comencé a sentir muy mal apenas comenzó el show, porque en el interior casi todo estaba iluminado con un horrible color rojo y con sonidos que me hacían erizar la piel, y cada uno de los espectáculos previos a la función principal eran demasiado perturbadores, más que graciosos o entretenidos. De ellos, recuerdo uno en especial, en el que 3 pequeñas payasitas salían al escenario,
cada una con un juguete en especial, una con una pelota, otra con una escobita y la tercera con una extraña muñeca que tenía casi el mismo tamaño que ella. La historia supuestamente presumía su juguete como el mejor o el más especial, por lo que la primera niña aventaba la pelota y con su mente supuestamente la atraía hacia ella. La segunda, enfrente de nosotros, hizo levitar su escoba, diciendo que ese truco se lo había enseñado su tía, la bruja. Y la tercera decía que su muñeca era real, y no sé cómo lo hacían, pero la muñeca era capaz de moverse y caminar por sí misma. Lo hacía lenta y torpemente, y cuando se caía, comenzaba a gatear. Recuerdo que justo en ese momento, muchas personas se impresionaron y comenzaban a dudar de que se tratara de un simple truco, porque al principio creíamos que era una niña más disfrazada de muñeca, pero cuando se acercó a donde estábamos todos nosotros, notamos que se trataba de una muñeca de trapo con costuras, tal como las que teníamos en la casa. Esa presentación fue muy importante porque incomodó o despertó a todos los presentes y de hecho nos asustó porque varios niños comenzaron a llorar y los adultos gritaban que quitaran eso, que era demasiado desagradable para nosotros. Y si en ese momento todos nos hubiéramos salido, no habríamos presenciado la presentación final, pero lamentablemente no lo hicimos y tuvimos que ver aquella presentación infernal de sus malditos 4 payasos principales, porque apenas terminó la presentación de la muñeca, los 4 payasos comenzaron a salir de cada esquina de aquel circo, uno por uno, y lo único que puedo decir es que lo que vi aquella noche no estaba avalado por Dios ni por ningún tipo de razonamiento humano, porque cada uno de aquellos extraños seres, en verdad, eran payasos reales, por decirlo de algún modo, porque no parecían tener la piel pintada como los demás payasos, porque aquel color blanquizco de su piel parecía natural, así como cada parte de su cuerpo, que supuestamente debía ser graciosa, como uno de ellos, quien tenía pies y manos enormes, pero nuevamente todo era real. Cada uno de ellos hizo un acto especial. Mazul, el más gordo de ellos, tenía una boca enorme y supuestamente podía comer lo que quisiera. Primero se comió un pastel en unos cuantos minutos, después 3 manzanas y al final se comió a un conejo blanco que estaba vivo. Todo se lo comía casi de un bocado, porque solamente se metía cada una de estas cosas en su enorme hocico, sin masticar. Incluso el presentador dijo que Mazul solía hacer lo mismo con los niños que se portaban mal. Dilum era el más delgado y su atractivo era que podía moverse como un chango, y durante toda su presentación así lo hizo, colgándose de todos lados con la habilidad de aquel animal. Tico era el payaso fuego y frente a nosotros lo rociaron de gasolina y después hicieron lo que se imaginan. Así que ahí estaba el payaso envuelto en fuego, mostrando una tranquilidad que era hasta cierta parte ofensiva para el razonamiento humano.
y finalmente se presentó Osil, el más normal de ellos, con la apariencia del clásico payaso de nariz roja, pero él dio un extraño discurso que no pude entender, pero que noté que incomodó a todos los adultos. Y después, mientras decía aquel discurso que tenía que ver algo con la Biblia, comenzó a levitar. Lo hizo durante varios minutos, con las manos alzadas en forma de cruz, simulando la imagen clásica de la crucifixión. Cuando hizo eso, todas las personas del pueblo lo comenzaron a insultar, y después de hacer un revuelo donde les aventaron de todo a aquellos payasos, las personas se salieron y los hombres del pueblo, con machete en mano, los amenazaron, diciéndoles que se fueran y que no regresaran jamás. Pero los payasos parecían tranquilos, como si estuvieran acostumbrados a tal reacción. Esa noche, mi abuela nos hizo rezar un rosario a mis hermanos y a mí, mientras que mis padres estaban con los demás adultos cerca del circo, esperando a que los payasos recogieran todas sus cosas para que se fueran de ahí. Y así lo hicieron. Aquellos payasos se fueron cantando una horrible canción. Al día siguiente, recuerdo que me despertaron los gritos de varias personas que andaban en la calle, y cuando vi a mi madre, lo único que me dijo fue que no me saliera de la casa por nada del mundo, que me quedara cerca de mis hermanos y que no los perdiera de vista. Yo no sabía qué había pasado, porque mi abuela no quiso decirme nada durante el día, solo la veía asustada y sumamente preocupada. Pero cuando llegaron mis papás por la noche, me llevaron a su habitación, y una vez que se aseguraron que mis hermanos estaban dormidos, me dijeron lo que sucedió. 13 niños del pueblo habían desaparecido aquella noche en la que se fueron los payasos, y por más que los buscaron, no los pudieron encontrar. Yo simplemente no lo creía y pensé que todo aquello era una pesadilla o una mala broma de mis padres. Pero con el paso de las semanas y de los meses, yo misma me pude cerciorar que todo había sido verdad, y lamentablemente los pequeños que yo conocía y que iban conmigo en la escuela nunca fueron localizados. Con el paso de los años, todos los habitantes del pueblo quedamos marcados por aquella situación, y después nos fuimos enterando que lo mismo había pasado, no solo en los pueblos cercanos al nuestro, sino también en otros de los estados colindantes. Si me preguntan, pienso que esto pasó justo durante el escándalo que causaron los payasos en el circo, ya que en ese momento otros payasos pudieron aprovechar la situación para robarse a los niños. Pero de lo que sí estoy segura es que todo lo que vimos aquella noche fue real, y que en la actualidad te puedo asegurar que el mal existe y que muchas veces puede estar disfrazado de distintas formas, entre ellas de un grupo de horribles y tétricos payasos, como los que vi aquella fatídica noche. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alan, y esta noche te escribo para contarte una extraña experiencia que viví hace ya varios años. Todo sucedió en la década de los años 90, cuando una tarde acompañé a mi madre al famoso Tianguis de Tepito, uno de los lugares más famosos y peligrosos de la Ciudad de México. Sin embargo, en nuestro caso era un sitio común, ya que mi madre solía visitar mucho este lugar,
sobre todo la zona de chácharas, donde compraba cosas para revender en otros tianguis de la ciudad. En este sitio solía comprar ropa, joyas baratas, artículos para el hogar e incluso uno que otro electrodoméstico que con suerte solo tenía una falla sencilla de reparar y que significaba una buena ganancia para nosotros. Pero en estas visitas que solíamos hacer, mi madre siempre me decía que eligiera algo para mí, por lo que yo siempre buscaba algún juguete, un cómic o una pelota para jugar con mis amigos. Pero una tarde, cuando buscaba entre los montones de cosas usadas, encontré algo que llamó mi atención. Se trataba de un payasito que venía dentro de un cilindro de plástico. El payaso estaba vestido con la clásica indumentaria de los payasitos de circo, con un traje de estrellas y una carita muy expresiva. Cuando lo revisé, noté que tenía una pequeña llave de cuerda, la cual al activarla hacía que el payasito se moviera, como si bailara al ritmo de la canción que se escuchaba. Y al final del baile, antes de que se terminara la cuerda, el payasito decía una frase en inglés que obviamente no entendía, pero aquel juguete se me hizo impresionante, por lo que le pedí a mi madre que me lo comprara, y esa misma tarde, cuando regresamos a casa, lo saqué de su caja para apreciarlo mejor y jugar junto a él, y cuando lo vi más de cerca, pude notar que la expresión del rostro de aquel muñeco era exageradamente detallada, porque incluso tenía unas pequeñas marcas faciales, tanto en su boca como en su frente, pero lo más impresionante eran sus ojos, porque no estaban pintados, ni eran las clásicas canicas que traían otros juguetes, ya que sus ojos parecían ser reales e incluso emitían cierto brillo, y por momentos parecían estar humectados como los ojos de un ser humano. En ese momento, todos estos detalles los veía con la mirada de un niño inocente, por lo que me parecían geniales, y con el paso de los días, este payasito se convirtió en mi juguete favorito, pero no solamente porque jugaba mucho con él, sino porque aquel personaje también platicaba conmigo, comunicándose a través de mi mente, con un tono de voz que aún en este momento puedo recordar, porque era una voz gutural que, aunque sonaba espectral, siempre procuraba suavizar, fingiendo ser un payasito, tal como el juguete que representaba. Y esto se lo conté de inmediato a mi madre, quien solo me siguió el cuento, pensando que eran meras fantasías mías, y no la culpo, porque al ser una madre soltera, tenía muchas más preocupaciones, por lo que este tipo de cosas eran una niñería sin importancia para ella. Pero en el transcurso de un par de semanas, el payasito comenzó a hablar más de lo común, comunicándose conmigo en todo momento, ya fuera en la escuela, en mi casa o incluso en mis sueños, despertándome en un par de ocasiones a plena madrugada, para decirme que tenía miedo y que ya no quería seguir ahí, atrapado en ese cuerpo de muñeco. Y fue justamente en una de estas noches cuando noté que el juguete del payasito comenzaba a cambiar físicamente, sobre todo en su boca y en sus ojos, porque ya se le comenzaban a ver una fila de dientes en aquella pequeña boca de plástico, y sus ojos comenzaban a tener un ligero movimiento, reflejando un horrible brillo que me daba bastante miedo, porque cuando despertaba en las noches, lo primero que hacía era mirarlo, y aquella escena de ver un par de ojos brillosos a un lado de tu cama, no se la deseo a nadie. Pero aunque aquellos detalles me daban miedo y cierto grado de repulsión, yo seguía jugando con el payasito y lo seguía escuchando en mi mente, porque había desarrollado un tipo de adicción
a estar en su compañía, la cual no se detenía a menos que jugara con él o que lo escuchara en mi mente, y estas pláticas eran cada vez más largas y complejas, ya que en ellas me decía que lo habían castigado metiéndolo en ese cuerpo y que si desenterraba su alma podría ayudarlo a que dejara esa prisión de plástico y a que fuera feliz regresando al mundo de los vivos. Sé que todo esto suena muy oscuro y profano, pero en ese entonces era un niño, además de que al recordarlo, tal como lo viví en esa edad, debo decir que yo sentía cierta pena por él, porque me imaginaba que lo que había dentro del muñeco era una persona normal, como cualquiera de mis familiares, y que él solo quería ayuda para salir de ahí. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta que estaba completamente equivocado, porque cada vez que me hacía esas peticiones, yo le decía que no sabía cómo hacerlo, porque no podía salir solo de mi casa, y mi mamá no creía en él. Así que estas peticiones pasaron de ser amables y victimarias a ser agresivas, ya que en mi mente me decía que debía ayudarlo, escapándome de mi casa por la noche, o que él le haría mucho daño a mi madre y a mi hermano mayor. Y debido a que yo quería mucho a mi familia, accedí, saliéndome de mi casa en medio de la noche, caminando en pijama y cargando al payaso rumbo a un cementerio cercano a mi domicilio. En ese momento, al estar en el frío y la oscuridad de la noche, me entró mucho miedo y algo dentro de mí me decía que estaba haciendo mal, por lo que comencé a llorar. Pero el muñeco, a través de mi pensamiento, me decía cosas horribles, con el propósito de intimidarme y de continuar haciendo lo que él quería. Pero justo cuando estábamos a una cuadra del cementerio, sentí que el payasito comenzaba a pesar más de lo que pesaba regularmente, por lo que cada vez me era más difícil cargarlo, y cuando crucé la calle, también sentí como si aquel pequeño cuerpo se comenzara a mover, sintiendo como si ya no estuviera compuesto de plástico rígido, sino con un tipo de material flexible, parecido a la carne humana. Así que totalmente nervioso y aterrado, comencé a voltear hacia todos lados, buscando una forma de salir de aquella situación, y a la distancia alcancé a ver algo que me podría ayudar, por lo que me acerqué lo más rápido que pude hacia una alcantarilla abierta, cargando aquel pesado cuerpo y batallando en mi mente con las cosas horribles y grotescas que me decía, pero gracias a Dios alcancé a llegar y pude aventar aquel payaso de plástico al interior, donde se perdió rápidamente entre la oscuridad hasta que desapareció de mi vista, y después me alejé rápidamente de ahí, corriendo en las calles oscuras para llegar a mi casa, y conforme me alejaba de la alcantarilla, la voz de aquel payaso iba perdiendo fuerza en mi mente hasta desvanecerse. Cuando llegué a mi casa, mi madre me regañó por haberme salido en la noche, porque a esas alturas ella ya se había dado cuenta de mi ausencia y había pensado en lo peor, y debido a la situación, decidí no decirle nada respecto al payaso, porque obviamente no me iba a creer. Sin embargo, en los días siguientes sí lo hice, y eso dio como resultado varias visitas al psicólogo, porque en la realidad de mi madre todo esto no podía suceder, pero todos los estudios mentales decían que yo estaba bien, y esto la frustraba mucho, hasta que una tarde, totalmente desesperada, me dijo que le contara todo desde el principio y sin olvidar ningún detalle, y cuando terminé, mi madre comenzó a llorar por el sufrimiento por el que pasé, más que por la historia en sí, la cual yo sabía que seguía sin creer. Pero una tarde, en la zona de Chácharas,
En un puesto distinto donde compramos aquel juguete maldito, mi madre comenzó a platicar con uno de los vendedores y entre la charla salió el tema del payaso, donde mi mamá le contó todo lo sucedido al vendedor, obviamente omitiendo varios detalles, pero al escucharla, el vendedor no parecía sorprendido, al contrario, parecía enojado por toda esa situación. Y en respuesta a la historia, le dijo que sí le creía, porque en aquel lugar era común que llegaran personas malas, como él les decía, quienes se dedicaban a hacer magia oscura para ofrecer este tipo de cosas a los vendedores, pagándoles cantidades muy altas, con la única condición de que debían regalarlas o venderlas a un costo muy bajo a cualquier persona que se interesara en ellas. Y de acuerdo a lo que nos dijo, a él ya le habían ofrecido varias de estas cosas, como veladoras, cuadros, libros, joyas y sobre todo muñecos, pero que él nunca había querido aceptarlos porque su padre le había enseñado a no hacer el mal, aunque recibiera un beneficio en el camino. Pero la persona que nos vendió el payasito era una de las que más aceptaba y vendía este tipo de cosas, por lo que no se le hizo extraño que me pasara todo eso con aquel horrible juguete. Esta fue mi historia, pero no quiere decir que yo incito a que no compren en estos lugares, o que todas las personas que venden chácharas o cosas usadas son malas, porque de hecho yo me sigo dedicando a eso. Y por eso mismo les puedo decir que tengan cuidado con lo que compran, porque las cosas que nos llegan tienen un origen desconocido, y por eso les recomiendo limpiar energéticamente sus compras, para hacerlos suyos de alguna forma, y que no les pase lo mismo que a mí. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Al final del video les dejaré un enlace con otros 2 especiales de terror de nuestro canal, no se los pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un payaso y un diablo. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.